Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Un domingo más aquí en este servicio online. Estamos en la serie de la Palabra de Dios y el mensaje que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros es poderoso. Lleva por título Ser fructíferos por la Palabra de Dios. No hay nada más poderoso en la tierra y en el universo entero que nos pueda hacer fructíferos, más que la Palabra de Dios. Si un consejo quieres recibir para este año es, busca la palabra de Dios. Trata de leer la Biblia cada día para ser fructífero en todas las áreas de tu vida. Amén. El enemigo va a tratar de detenerte, de que no des fruto, te va a mantener lejos de la palabra de Dios. Pero entonces tú y yo lo que tenemos que hacer es guardar y proteger la palabra en nuestros corazones. Ahí es donde la palabra de Dios tiene que estar. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 4, verso 20 y 21. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Amén. La Escritura dice que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, inclinar nuestro oído y guardar la palabra en el centro del corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. El lugar seguro donde la palabra puede estar es en el corazón, en el centro del corazón. La palabra de Dios no puede quedar solo en la mente, porque no va a traer cambios a nuestra vida. Cuando la palabra de Dios la guardamos en el corazón, allí va a provocar cambios. La Biblia se lee con el propósito de poder practicarla y obedecerla. ¿Cómo llegar a ser fructíferos? La palabra de Dios nos enseña cuáles son los pasos. Dice en Santiago capítulo 1, verso 23 y 24. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. La palabra de Dios dice que aquel que no pone en práctica la palabra es como aquel que se mira en el espejo y luego da la vuelta y se olvida. Si tú no practicas la palabra, se te va a olvidar la palabra. Si tú quieres recordar la palabra, tienes que practicarla. Hay estudios que dicen que lo que oímos, solo vamos a retener el 2%, pero aquello que oímos y practicamos lo vamos a retener al 100%. Entonces la palabra de Dios nos motiva a que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén. Un consejo para aquellos que tienen alguna carrera universitaria, que han sacado una profesión, pero no practican lo que han aprendido. Tarde o temprano olvidarán esos conocimientos. Aquel auditor, aquel contador, aquel médico, aquel abogado que no practica lo que ha aprendido, tarde o temprano lo olvidará todo. Es necesario practicar. Una forma de aprender y retener lo que uno aprende es enseñarlo. Por eso te motivamos a que todo lo que aprendas de la palabra de Dios, predícaselo a alguien, enséñaselo a alguien. Hay personas, familiares, amigos que están necesitados de un mensaje. Tienes que llevar esa palabra y de esa manera tú vas a aprender, vas a retener la palabra. El que enseña aprende 2 veces. Te motivamos a que lleves esa palabra a otras personas. El apóstol Santiago compara la Biblia con un espejo. La Biblia es, podríamos decir, el mejor espejo. En la época del Nuevo Testamento habían espejos, pero eran de bronce bruñido, o sea, pulido, y de latón. Aunque eran costosos, esos espejos no reflejaban una imagen perfecta, como los de hoy en día. Pero la Biblia es el mejor espejo. La Biblia es un espejo que va a reflejar exactamente, de manera puntual,
de manera concisa cómo tú estás, y no solamente por fuera, sino cómo estás por dentro. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué verse en un espejo? ¿Por qué? Es para hacer algo al respecto. Quizá algunos se ven en el espejo y ven que necesitan peinarse o afeitarse. Las mujeres necesitan maquillarse. Es decir, se ven en el espejo para hacer algo. Cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, también debe ser para hacer algo al respecto. La palabra de Dios, como decíamos, es el mejor espejo. Es el espejo más honesto que podemos utilizar. No solamente reflejará información de cómo estás por fuera, sino cómo estás por dentro. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué necesidad tienes? ¿Qué necesitas cambiar? ¿Qué necesitas dejar? El espejo de la palabra de Dios te hará la información más exacta de lo que tú necesitas dejar y lo que tú necesitas cambiar. Pero lo más importante es, ¿qué vas a hacer con esa información que te dé la palabra, ese espejo de la palabra de Dios? Hay que hacer algo al respecto. Quizá tengas que confesar un pecado. Quizá tienes que tomar una decisión en tu vida. Compartir más con tu familia, leer más la palabra, orar, ayunar, hacer algo en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es necesario que nosotros, al vernos en el espejo, podamos hacer algo. Creo que espejos todos tenemos en nuestras casas, son importantes. Yo quiero motivarte hoy que cada vez que tú uses el espejo de tu casa, recuerdes la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos vemos en un espejo? Quizá 1, 2, 3 veces, muchas veces durante el día. Y quiero preguntarte hoy, ¿cuántas veces te ves en el espejo de la palabra de Dios? Quizá has pasado días sin verte en ese espejo. ¿Cómo estás hoy? El espejo nos sirve para hacer cambios, para mejorar. En el espejo nos tenemos que ver constantemente para hacer cambios en nuestra vida. Amén. ¿Cómo nos hacemos no solo oidores, sino hacedores de la palabra? En Santiago capítulo 1, verso 25 nos dice: Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Aquí están los pasos. El apóstol Santiago nos dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad. Un paso que tú y yo tenemos que dar es fijarnos atentamente en la palabra. No es leer por leer. No es leer 10 capítulos hoy y 5 mañana y leer el Nuevo Testamento en una semana. Sino se trata de poner atención de qué es lo que la palabra de Dios te está hablando, en qué áreas tú tienes que cambiar, qué de lo que has leído tienes que aplicarlo a tu vida. No puedes leer un montón de versículos un día. Es como echarle medio tonel de agua a una planta. ¿Qué va a pasar? Va a provocar que la raíz se pudra. Y la planta sin raíz no va a tener vida. Se trata de ser constante. Se trata de ser perseverante. Entonces hay que fijarse atentamente. Esto de fijarse atentamente es verse bien al espejo. Es no solo verse rápidamente en el espejo, la palabra de Dios, sino verse fijamente, atentamente. ¿Qué necesitas? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué necesitas ser sanado? ¿De qué necesitas ser liberado? La palabra de Dios lo hará en tu vida. Reflejará eso. Y tú tendrás que dar esos pasos de acción. Dios te ayudará.
Con razón la Biblia dice que conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de la enfermedad, libres del pecado, libres de la atadura, libres de la maldición. La palabra de Dios es el mejor espejo. Tenemos que usarlo. El otro punto es perseverar en ella, perseverar en la palabra. ¿Qué significa perseverar? Significa ser constantes. Significa no interrumpir el proceso. En los caminos cristianos es perseverar algo importante. Es ser constante y no romper el proceso. No podemos vernos en el espejo 5 días y dejarnos de ver 10. Porque si nos dejamos de ver en el espejo la palabra de Dios, vas a retroceder lo que pudiste ver avanzado. Necesitamos ser constantes. No es cuestión de cantidad, es cuestión de perseverar y ser constantes todos los días. No es cuestión de leer la Biblia 2 horas un día y dejar de leerlo 3 días. Es cuestión de leerla 20 minutos todos los días. Es mejor eso, ser constantes, ser perseverantes. Cuando tú asistes los domingos a la iglesia, todos los domingos, estás perseverando. Pero cuando asistes 3 domingos, dejas de asistir 2 domingos, tú no eres constante. Rompes el proceso. Es como aquel niño que siembra la semilla y le da curiosidad de cómo está el grano en la tierra y llega y saca el grano para ver cómo va. Ahí no fue constante. El proceso fue roto. La semilla puede echarse a perder. Entonces hoy te exhorto a que perseveres, a que seas constante, a que no rompas el proceso hasta dar el fruto. Te motivo que si has dejado de perseverar, vuelve hoy a ser constante en los caminos del Señor. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, verso 13, dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esto de perseverar es importante. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Hoy te motivo a que inicies este caminar cristiano, pero constante, perseverante. Hay cristianos que llevan 10 años de estar en la iglesia, pero no dan fruto, porque no han sido constantes, ni en su oración, ni en su ayuno, ni en la lectura de la palabra, ni en asistir a la célula, ni en asistir a la iglesia. Hoy Dios te llama a ser perseverante, constante, para dar mucho fruto. Aleluya. Entonces, vernos al espejo es para un propósito. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Vernos en el espejo de la palabra de Dios es qué tú vas a hacer con la información que la palabra de Dios te va a dar sobre tu vida. Tienes que hacer cambios, tenemos que hacer cambios cada día. Por eso es todos los días, cada día hay que hacer un cambio. Hay cosas que dejar, hay cosas por las cuales tenemos que arrepentirnos, hay cosas que debemos mejorar para convertirnos en la imagen de Jesús, para llegar a ser y crecer a la estatura del varón perfecto. Amén. No todos dan el mismo fruto o la misma cantidad de fruto. Es dependiendo cuánto tú te expongas a la palabra. Entre más palabras escuches, más palabras retengas, más palabras practiques. De esa manera, tú vas a recibir frutos. Dice la Escritura en Mateo capítulo 13, verso 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en un buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno.
O sea que somos fructíferos, pero no de la misma forma. Unos al 30, otros al 60 y otros al 100. Depende cuánta palabra tú recibas, cuánta palabra tú retengas, cuánta palabra tú practiques. De esa manera puedes ser productivo, fructífero. Quiero preguntarte hoy, ¿de quién de estos quieres ser? ¿De los de 30, de los de 60 o los de 100? Anhela ser de aquellos que den fruto al 100 por 1. Amén. Gloria a Dios. El enemigo no querrá que tú des frutos. Va a buscar los medios para detenerte. Ya está preparando y tiene preparado un arsenal. La mentira es uno. Cuando tú te acerques al espejo, la palabra de Dios, el enemigo te dirá, ¿qué te va a decir? Ese espejo no sirve. Te va a sembrar duda en tu corazón y te va a decir, hay espejos mejores que este. O cuando tú estés viéndote en el espejo la palabra de Dios, el enemigo va a decirte, te va a sembrar afán, te va a sembrar avaricia y te va a decir, no hay tiempo para esto. Tienes que ganar más dinero, tienes que estudiar, tienes que trabajar. El enemigo tiene ese arsenal. Pero si hoy tú te enfocas en poner atención a la palabra, en perseverar en la palabra, en retener y guardar la palabra, en ser más que un oidor, ser alguien que practica la palabra, el enemigo no va a poder detenerte. Vas a poder destruir toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Te exhorto a que cada día puedas verte en el espejo la palabra de Dios y que cada día puedas hacer algo al respecto. Amén. Hoy te invito a que ores conmigo. Cierra tus ojos y hoy repite conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos que por medio de tu palabra podamos llegar a ser fructíferos sobre esta tierra. Que demos frutos en abundancia. Que podamos retener tu palabra en nuestros corazones. Que podamos fijarnos atentamente en tu palabra. Cada día, Señor. Que perseveremos en tus promesas. Que tu palabra sea el espejo en que podamos vernos todos los días. Y que hagamos los cambios necesarios que nos permitan reflejar tu imagen en nuestras vidas. Señor Jesús, queremos ser como tú. Ten misericordia de nosotros y transfórmanos día con día. Hoy levanta tus manos, vamos a hacer una declaración, vamos a bendecir tu vida. Hoy declaramos que la paz de Jehová reposa en tu vida. Declaramos que la bendición de Abraham te alcanza. Declaramos que el favor y la gracia de Dios te acompañan. Declaramos sanidad, prosperidad, restauración en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en el nombre de Jesús. No queremos concluir este mensaje sin antes darte la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de tu vida. Repite conmigo esta oración. Hazla con fe y Jesús entrará a tu corazón. Di hoy, Señor Jesús, te pido que me perdones de todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón y te pido que me limpies con tu preciosa sangre. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Te pido que entres en mi corazón. Te invito a que entres en mi vida, Señor. Te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Toma el control de mi vida.
te reconozco, te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Amén. Querido amigo, si has hecho esta oración, creemos que ya eres un hijo de Dios y que formas parte del reino de Dios. Te invitamos a que te unas a una iglesia, pon a Jesús en primer lugar en tu vida y tendrás la vida en abundancia que tanto has anhelado. Dios te bendiga.